Había una vez un hombre llamado Alejandro, un millonario solitario que vivía en una vasta mansión en las afueras de la ciudad. Su vida, a simple vista, era el sueño de cualquiera, rodeado de lujos, viajes y eventos exclusivos. Sin embargo, a pesar de su riqueza y poder, Alejandro se sentía vacío. Su corazón, a pesar de todo lo que poseía, carecía de lo más importante: amor y propósito. A lo largo de su vida, Alejandro había conocido a muchas personas, pero todas parecían más interesadas en su dinero que en él como ser humano. El brillo de la riqueza había atraído a amigos superficiales y mujeres que solo buscaban aprovecharse de su fortuna. Con el tiempo, esto lo había llevado a construir un muro emocional, aislándose cada vez más del mundo exterior. Una tarde, después de regresar de un viaje de negocios, Alejandro decidió contratar a alguien para que se encargara de la limpieza de su enorme casa. Había tenido una larga lista de empleados a lo largo de los años, pero ninguno se había quedado mucho tiempo. La mansión, aunque impresionante, tenía un aire frío y distante, como su dueño. La agencia de servicios le envió a Isabel, una mujer mayor que había trabajado como empleada doméstica toda su vida. Isabel era una mujer sencilla, de unos 65 años, con el cabello gris recogido en un moño y manos que mostraban los signos del tiempo. Sus ojos, sin embargo, eran cálidos y brillantes, reflejando una vida de experiencia y sabiduría. Desde el primer día, Isabel comenzó a trabajar con diligencia en la mansión. A diferencia de sus predecesores, Isabel no solo limpiaba la casa, sino que la llenaba de vida. Colocaba flores frescas en los jarrones, abría las ventanas para que la brisa fresca entrara y reorganizaba los muebles para hacer que los espacios fueran más acogedores. Poco a poco, el ambiente frío de la mansión comenzó a cambiar. Al principio, Alejandro apenas notaba a Isabel. Estaba demasiado ocupado con sus asuntos para prestar atención a la nueva empleada. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a notar pequeños detalles que lo intrigaron. Encontraba notas dejadas por Isabel con mensajes como: «Que tenga un buen día, señor», o «Espero que disfrute de las flores del jardín». Eran gestos simples, pero para Alejandro significaban más de lo que podría haber imaginado. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su despacho, escuchó una melodía suave que venía del otro lado de la casa. Siguiendo el sonido, llegó a la cocina, donde encontró a Isabel canturreando una antigua canción mientras lavaba los platos. Su voz, aunque no era profesional, tenía una calidez que resonaba en el corazón de Alejandro. «Isabel, ¿siempre cantas mientras trabajas?», preguntó Alejandro, sorprendido por lo mucho que disfrutaba de la música. Isabel sonrió sin dejar de lavar los platos. «Siempre, señor. La música alegra el alma, y creo que una casa necesita más que limpieza. Necesita un poco de vida». Aquella conversación fue el inicio de algo inesperado. Alejandro comenzó a buscar más oportunidades para hablar con Isabel, descubriendo en ella una fuente de paz y sabiduría que lo atraía de una manera que no podía explicar. Isabel, por su parte, apreciaba la compañía de Alejandro y disfrutaba de sus charlas, aunque mantenía su relación estrictamente profesional. A medida que pasaban los meses, Alejandro e Isabel pasaban cada vez más tiempo juntos. Él se encontraba deseando llegar a casa para escuchar las historias de su vida, historias de una época más simple, llena de luchas, pero también de alegrías auténticas. Isabel le habló de cómo había criado a sus 3 hijos sola después de que su esposo falleciera joven, y de cómo había trabajado incansablemente para darles una vida digna. Una tarde, después de que Isabel compartiera una historia particularmente conmovedora sobre su infancia, Alejandro la miró a los ojos y sintió una conexión profunda, algo que nunca había experimentado antes. «Isabel, tú ves el mundo de una manera tan diferente. Me haces darme cuenta de que, a pesar de todo lo que tengo, hay cosas que siempre me han faltado», dijo Alejandro con sinceridad. Isabel, con su sabiduría característica, respondió suavemente: «Señor, a veces nos enfocamos tanto en lo que creemos que necesitamos, que olvidamos lo que realmente importa. Las cosas simples como la amistad, la bondad y el amor son las que llenan el corazón de verdad». Alejandro no pudo evitar sentirse conmovido por sus palabras. En ese momento se dio cuenta de que su afecto por Isabel iba más allá de la admiración. Era un sentimiento más profundo, un amor que no había previsto ni buscado, pero que había crecido lentamente en su corazón. Los días pasaron, y Alejandro se encontraba cada vez más enamorado de Isabel. Sin embargo, no se atrevía a confesárselo. Sabía que había una gran diferencia de edad entre ellos y que la sociedad jamás aprobaría una relación tan inusual. Temía que Isabel lo rechazara, o peor aún, que pensara que su amor no era sincero. Finalmente, después de muchas noches en vela, Alejandro decidió que no podía seguir guardando sus sentimientos.
Una mañana, cuando Isabel terminaba de arreglar el jardín, Alejandro la invitó a caminar con él por los senderos floridos de la propiedad. El aire estaba fresco, y los pájaros cantaban suavemente, creando el escenario perfecto. «Isabel, hay algo que necesito decirte», comenzó Alejandro con el corazón acelerado. «Desde que llegaste a mi vida, todo ha cambiado para mí. Has llenado mi hogar y mi corazón de algo que nunca antes había sentido. Isabel, estoy enamorado de ti». Isabel lo miró con sorpresa y silencio. Había notado la creciente cercanía entre ellos, pero nunca había pensado que un hombre como Alejandro podría enamorarse de ella, una mujer mayor y sencilla. Su corazón latía con fuerza, pero también sentía miedo. Sabía que este amor desafiaría todas las normas sociales y que ambos enfrentarían críticas y juicios implacables. «Alejandro», dijo finalmente con la voz temblorosa, «no sé qué decir. Lo que sientes es hermoso, pero somos tan diferentes. Soy mucho mayor que tú, y la sociedad nunca entendería». Alejandro la interrumpió tomando sus manos entre las suyas. «No me importa lo que piense la sociedad. Lo único que me importa es lo que siento por ti. No puedo imaginar mi vida sin ti, Isabel». Isabel, conmovida por las palabras de Alejandro, sintió sus ojos llenarse de lágrimas. Había vivido tanto tiempo pensando que el amor ya no formaba parte de su vida, que no era posible para alguien de su edad encontrar el amor nuevamente. Sin embargo, aquí estaba, frente a un hombre que estaba dispuesto a desafiar el mundo por ella. Decidieron tomarse un tiempo para reflexionar sobre lo que significaba todo esto. Acordaron no apresurarse y dejar que las cosas fluyeran de manera natural. Mientras tanto, continuaron con su vida diaria, manteniendo su relación en secreto. Un día, mientras Isabel estaba limpiando la biblioteca, se sintió repentinamente mareada. Trató de apoyarse en una mesa cercana, pero su visión comenzó a oscurecerse. El siguiente instante, todo se volvió negro y cayó al suelo sin poder emitir un sonido. Alejandro, que estaba en la planta baja, escuchó un ruido fuerte y subió corriendo las escaleras. Al encontrar a Isabel inconsciente en el suelo, su corazón se detuvo. «¡Isabel!», gritó mientras se arrodillaba a su lado y trataba de despertarla. «Por favor, despierta». Sin perder un segundo, llamó a una ambulancia. La espera se hizo interminable, y cada segundo que pasaba sin que Isabel reaccionara era una tortura para Alejandro. Cuando finalmente llegaron los paramédicos, Isabel fue trasladada de urgencia al hospital, y Alejandro la siguió, rezando para que todo saliera bien. Los médicos hicieron todo lo posible, pero Isabel había entrado en coma. El diagnóstico era incierto. Su avanzada edad complicaba las posibilidades de recuperación. Alejandro se quedó junto a su cama, negándose a irse, sosteniendo su mano y hablándole con la esperanza de que pudiera escucharle. «Isabel, por favor, no me dejes», susurraba con lágrimas en los ojos. «No sé qué haría sin ti. Eres la única persona que me ha hecho sentir vivo de verdad». Los días se convirtieron en semanas y Alejandro se sumió en una rutina desesperada. Pasaba las mañanas en la mansión, pero todas las tardes y noches las pasaba en el hospital, esperando algún signo de mejoría. Su preocupación crecía día a día, pero nunca perdió la esperanza. Una tarde, después de semanas de incertidumbre, Alejandro entró a la habitación del hospital y, como siempre, se sentó al lado de Isabel, pero esta vez, en lugar de hablarle, comenzó a leerle un libro que sabía que le gustaba. Su voz era suave y cargada de emoción, y mientras leía, las palabras parecían llenar la habitación de una energía cálida y reconfortante. De repente, sintió un leve apretón en su mano. Alejandro dejó de leer y miró a Isabel. Lentamente, ella abrió los ojos. Fue un momento mágico, uno que Alejandro nunca olvidaría. Isabel estaba despierta. «Alejandro», dijo con voz débil, «¿qué ha pasado?» «Has estado dormida durante mucho tiempo», respondió Alejandro, sus ojos llenos de lágrimas. «Pero no importa, porque ahora estás aquí, conmigo, y no te dejaré ir nunca más». La recuperación de Isabel fue lenta, pero constante. Alejandro estuvo a su lado en cada paso del camino, apoyándola y cuidándola con una devoción que sorprendió a todos los que alguna vez lo conocieron como un hombre distante y frío. El amor que sentía por Isabel había cambiado su vida por completo. Finalmente, cuando Isabel estuvo lo suficientemente fuerte, Alejandro la llevó de vuelta a la mansión.
Sin embargo, ya no era la misma casa fría y vacía que había sido antes. Ahora estaba llena de vida, de risas y de un amor que había desafiado las expectativas de todos. Cuando Isabel finalmente estuvo lo suficientemente fuerte para regresar a la mansión, la vida que una vez había sido fría y vacía se transformó en algo completamente diferente. Las paredes que alguna vez parecían encerrar a Alejandro en su soledad, ahora resonaban con la risa y el amor que compartía con Isabel. Juntos, comenzaron a construir una vida que ninguno de los dos había imaginado. La relación que habían cultivado en silencio, al margen de las miradas críticas de la sociedad, se convirtió en el centro de sus vidas. La mansión, antes una prisión dorada para Alejandro, ahora se convirtió en un verdadero hogar. Isabel, con su toque cálido y su ojo para los detalles, infundió vida en cada rincón de la casa. Los jardines florecieron bajo su cuidado, y los salones antes oscuros se llenaron de luz y color. Isabel insistió en abrir las ventanas cada mañana, dejando entrar la luz del sol y el aire fresco, algo que antes Alejandro nunca había considerado importante. La mansión, que antes parecía más un museo que una casa, comenzó a latir con la energía y la vitalidad que Isabel le brindaba. Pero la mayor transformación ocurrió en Alejandro. El hombre frío y distante que solía ser, comenzó a abrirse, a compartir sus pensamientos y emociones. Isabel se convirtió en su confidente, su amiga y su amor. Sus charlas se alargaban hasta bien entrada la noche, con Alejandro hablando de sus miedos, sueños y esperanzas, cosas que nunca había compartido con nadie más. Isabel, a su vez, le ofrecía consuelo y sabiduría, aportando la experiencia de una vida que había estado llena de desafíos y triunfos. Una tarde, mientras ambos paseaban por los jardines, Isabel comenzó a hablarle a Alejandro sobre algo que había estado en su mente desde que salió del hospital. Sabía que su salud era frágil y que cada día era un regalo. No quería que su amor por Alejandro se convirtiera en una carga para él cuando su salud inevitablemente se deteriorara. «Alejandro, hay algo que necesito decirte», comenzó Isabel, mientras se detenía bajo un viejo roble. «Sé que hemos pasado por mucho juntos, pero también sé que mi tiempo aquí es limitado. No quiero que te aferres a mí cuando llegue el momento de partir. Quiero que recuerdes todo lo que hemos vivido, pero también quiero que sigas adelante cuando yo ya no esté». Alejandro sintió un nudo en la garganta al escuchar sus palabras. No había considerado lo que pasaría si Isabel lo dejara. La idea de perderla era demasiado dolorosa para imaginarla. «Isabel, no hables de eso», respondió Alejandro tratando de controlar sus emociones. «No quiero pensar en un futuro sin ti. Te necesito aquí, a mi lado». Isabel le sonrió con ternura y le acarició el rostro. «Lo sé, Alejandro, pero debemos ser realistas. Hemos tenido una segunda oportunidad en la vida, algo que muchos no tienen. Debemos aprovecharla al máximo, pero también estar preparados para lo que venga». Alejandro asintió, pero en su corazón, la idea de perder a Isabel lo aterrorizaba. Sabía que sus palabras eran sabias, pero no podía imaginar la vida sin ella. A partir de ese momento, se propuso hacer de cada día junto a Isabel un día especial, lleno de momentos significativos que ambos pudieran atesorar. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Alejandro e Isabel vivieron su amor en plenitud, disfrutando de cada pequeño detalle que la vida les ofrecía. Pasaban horas en el jardín, plantando flores y hierbas, conversando sobre todo y nada, disfrutando simplemente de la compañía del otro. Alejandro comenzó a pintar nuevamente, inspirado por la naturaleza y por Isabel, quien se convirtió en su musa. Sin embargo, la tranquilidad de su vida fue interrumpida cuando un día, mientras Alejandro trabajaba en un nuevo cuadro, recibió una llamada inesperada. Era uno de los médicos de Isabel, pidiéndole que acudiera al hospital lo antes posible. Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies.
Sabía que la salud de Isabel era delicada, pero no estaba preparado para escuchar lo que venía. Al llegar al hospital, el doctor lo llevó a un lado y le habló con voz seria. «Señor Alejandro, me temo que las pruebas de Isabel han revelado algo preocupante. Su corazón está débil, y hay poco que podamos hacer en este punto. Es probable que no le quede mucho tiempo». El mundo de Alejandro se detuvo en ese momento. A pesar de que Isabel había intentado prepararlo para este momento, no estaba listo para aceptar la realidad. Sin embargo, sabía que debía ser fuerte, no solo por él, sino por Isabel. Regresó a la habitación donde ella descansaba, tratando de mantener la compostura. Isabel, aunque débil, lo recibió con una sonrisa. «Alejandro, sabía que vendrías. No te preocupes, estoy en paz con todo esto». Alejandro se sentó a su lado y le tomó la mano, sintiendo el peso de la tristeza en su corazón. «Isabel, no sé cómo voy a vivir sin ti. Eres todo para mí». Isabel apretó su mano con la poca fuerza que le quedaba. Tú también eres todo para mí, Alejandro. Pero debes recordar lo que te dije. Mi amor por ti no terminará cuando me vaya. Siempre estaré contigo en cada flor que plantes, en cada cuadro que pintes. Mi amor vivirá en ti. Los días que siguieron fueron los más difíciles para Alejandro. Isabel se debilitaba más y más, pero Alejandro no se apartaba de su lado. Se sentaba junto a ella, leyéndole sus libros favoritos, hablándole de los planes que tenía para el jardín y contándole sus sueños para el futuro, aunque sabía que Isabel no estaría allí para verlos. Una noche, mientras la luna iluminaba suavemente la habitación, Isabel le pidió a Alejandro que se acercara. «Alejandro, quiero que me prometas algo». «Lo que quieras, Isabel», respondió Alejandro con la voz quebrada. «Quiero que sigas viviendo. Quiero que seas feliz, incluso cuando yo ya no esté. Has sido mi mayor alegría, y quiero que continúes encontrando razones para sonreír, para amar y para vivir. Prométeme que no te dejarás consumir por el dolor». Alejandro asintió, incapaz de hablar. Las lágrimas corrían por su rostro mientras besaba suavemente la frente de Isabel. Esa misma noche, mientras sostenía su mano, Isabel cerró los ojos por última vez. Su partida fue tranquila, rodeada de amor, y Alejandro, aunque devastado, sintió una paz en su corazón al saber que ella ya no sufría. Los días siguientes fueron un borrón para Alejandro. La mansión, que había sido un refugio de amor y felicidad, ahora se sentía vacía y silenciosa. Sin embargo, Alejandro recordó la promesa que le hizo a Isabel. Sabía que debía seguir adelante, por ella y por él mismo. Decidió honrar la memoria de Isabel de una manera especial. Comenzó a trabajar en un proyecto que ambos habían discutido muchas veces: convertir los jardines de la mansión en un refugio para otros. Un lugar donde la gente pudiera venir a disfrutar de la belleza de la naturaleza y encontrar consuelo. Invirtió tiempo, recursos y su propio corazón en crear un espacio que reflejara el espíritu de Isabel. El jardín se convirtió en un santuario, lleno de las flores favoritas de Isabel, con senderos que serpenteaban entre los árboles y bancos donde la gente podía sentarse a reflexionar. Alejandro instaló una pequeña fuente en el centro del jardín, con una placa que llevaba una inscripción: «En memoria de Isabel, quien enseñó que el amor verdadero no tiene fin». El jardín pronto atrajo a personas de todas partes. Algunos venían a disfrutar de la belleza, otros a encontrar paz en medio del dolor. Alejandro se convirtió en una figura conocida en la comunidad, no como el millonario solitario, sino como el hombre que había creado un lugar de sanación y amor. A medida que pasaba el tiempo, Alejandro comenzó a encontrar la paz que Isabel le había pedido que buscara. Aunque la extrañaba cada día, sentía su presencia en cada rincón del jardín, en cada flor que florecía y en cada pájaro que cantaba. Sabía que Isabel estaba con él, de una manera diferente, pero igualmente poderosa. El jardín también se convirtió en un lugar donde Alejandro encontró nuevas conexiones. Personas que venían a visitar el jardín comenzaron a compartir sus propias historias con él, y Alejandro descubrió que al escuchar a otros y ofrecerles consuelo, estaba sanando su propio corazón. Se convirtió en un mentor, un amigo y una figura de apoyo para aquellos que enfrentaban sus propias pérdidas. Una mañana, mientras paseaba por el jardín, Alejandro conoció a una joven madre que estaba sentada en un banco, llorando silenciosamente. Se acercó a ella y, con su tono suave, le preguntó si necesitaba a alguien con quien hablar.
La mujer, cuyo nombre era Clara, le explicó que había perdido a su esposo recientemente y que no sabía cómo seguir adelante. Alejandro, viendo en Clara el mismo dolor que había sentido al perder a Isabel, se sentó junto a ella y le contó su propia historia. Le habló de Isabel, de cómo ella le había enseñado a encontrar la belleza en la vida, incluso en medio del dolor. Clara escuchó con atención, y al final, le agradeció por compartir algo tan personal. «No sé si alguna vez podré sentirme en paz de nuevo», dijo Clara con los ojos llenos de lágrimas. «La paz llegará», respondió Alejandro. «No de inmediato, y no sin esfuerzo, pero llegará. Toma tu tiempo, permite que el dolor se asiente, pero no te rindas. El amor que has perdido no desaparece, se transforma en algo diferente, algo que te acompañará siempre». Las palabras de Alejandro resonaron en Clara, quien comenzó a visitar el jardín con regularidad. A medida que pasaban las semanas, Alejandro notó cómo Clara comenzaba a sanar, a encontrar pequeños momentos de alegría entre las sombras del duelo. Sus conversaciones se convirtieron en una parte importante del proceso de sanación de ambos. El jardín siguió creciendo en popularidad, y pronto Alejandro decidió abrirlo al público de manera oficial. Organizaba eventos, talleres de jardinería y reuniones donde las personas podían compartir sus experiencias y apoyarse mutuamente. El lugar se convirtió en un símbolo de amor, esperanza y renovación, todo inspirado por la memoria de Isabel. Un día, mientras Alejandro revisaba los libros de registro del jardín, encontró una carta dejada por uno de los visitantes. La carta, escrita con una caligrafía delicada, decía: «Querido señor Alejandro, he venido a este jardín muchas veces en los últimos meses. No sé si alguna vez entenderá el impacto que ha tenido en mi vida. Mi madre falleció hace un año, y desde entonces he estado buscando un lugar donde pueda sentir su presencia. Aquí, entre estas flores y árboles, he encontrado un consuelo que no creí posible. Gracias por crear un lugar donde el amor continúa floreciendo, incluso después de la pérdida». Alejandro sintió que su corazón se llenaba de emoción al leer la carta. Sabía que Isabel estaría orgullosa de lo que había hecho, de cómo había encontrado una manera de transformar su dolor en algo hermoso y significativo. A medida que pasaron los años, Alejandro continuó dedicándose al jardín, convirtiéndolo en su legado para el mundo. No buscaba reconocimiento ni gloria, solo quería compartir con otros la paz y el amor que Isabel le había enseñado. Y en cada flor que plantaba, en cada sonrisa que veía en los rostros de los visitantes, sentía la presencia de Isabel, siempre a su lado. Un día, mientras se sentaba en uno de los bancos del jardín, mirando el atardecer, Alejandro sintió una profunda sensación de paz. Sabía que había cumplido la promesa que le había hecho a Isabel. Había encontrado la manera de seguir adelante, de vivir con alegría y propósito, incluso sin ella físicamente a su lado. Y en ese momento, bajo el cielo teñido de naranja y rosa, Alejandro susurró al viento: «Gracias, Isabel, por todo». La brisa pareció responderle, acariciando suavemente su rostro, y Alejandro sonrió, sabiendo que Isabel estaba allí, en ese lugar que ambos habían creado juntos. Una vez más, el amor había demostrado ser más fuerte que el tiempo, más fuerte que la muerte, y más fuerte que cualquier adversidad. Alejandro vivió muchos años más, siempre con Isabel en su corazón. Cada día, al despertar, daba gracias por el amor que había tenido la suerte de conocer. Un amor que había cambiado su vida para siempre. Y cuando llegó su momento de partir, lo hizo con la misma paz que había sentido al lado de Isabel. Sabía que al otro lado lo esperaría una vez más la mujer que había amado más allá del tiempo, y juntos continuarían su historia en una eternidad donde el amor nunca muere. Y así, en la gran mansión que una vez había sido un símbolo de soledad, ahora reinaba el amor, la esperanza y la felicidad. Alejandro e Isabel demostraron que el verdadero amor no se encuentra en la apariencia ni en la riqueza, sino en la conexión profunda entre dos almas, capaces de superar cualquier adversidad juntas. Su historia se convirtió en una leyenda, un testimonio del poder del amor para transformar vidas y trascender el tiempo mismo. El jardín que construyeron juntos siguió floreciendo año tras año, como un recordatorio de su amor eterno. Las generaciones futuras visitaron ese jardín, sintiendo en sus corazones la paz y el amor que Isabel y Alejandro habían infundido en cada rincón de ese lugar sagrado. Y aunque sus nombres eventualmente se desvanecieron en la historia, su legado de amor perduró, enseñando a todos que el verdadero amor nunca muere.
sino que vive para siempre en los corazones de aquellos que lo experimentan. Dijiste,